Luis, hoy las gobernaciones y los municipios se enfrentan el gran desafío, estas nuevas gestiones, el tema COVID, el tema de la pandemia. Se habló mucho en campaña de que podían traer cada uno vacunas, de que podían descentralizarse y traer las gobernaciones sus propias vacunas. Ahora enfrentan la realidad. ¿Cómo ves esto que fue caballito de batalla en la campaña y que ahora es una realidad a la cual deben enfrentarse? Bueno, primero un saludo a Erika, qué gusto poder otra vez compartir un programa con ella. Hay dos temas, seguramente luego hablaremos del otro, que es el económico, pero ahora el que me preguntas es el tema de salud. Son estos dos temas que deben ser estratégicamente considerados por los políticos como temas conjuntos de interés nacional y de prioridad e importancia general. En ese sentido, por ejemplo, se puede cambiar el chip, como decía Erika, porque es un tema que a todos los bolivianos nos interesa, a todos los políticos y partidos políticos nos interesa empezar a enfrentar y resolver. Nadie por su cuenta creo que lo va a hacer. Hemos tenido hasta ahora la experiencia de cómo está avanzando a tropezones, con problemas, la gente disconforme todavía con la organización. Entonces, este es un escenario donde debe haber, dejar de lado las diferencias políticas que han habido ahora y entrar en una planificación concertada entre los diferentes niveles de gobierno y hacer más efectivo, por ejemplo, el caso de la vacunación, que es el tema más importante, pero también el cuidado de la gente, la atención hospitalaria y, por último, también inclusive hacer cumplir las medidas de bioseguridad en la sociedad, que por lo menos en el caso de Santa Cruz hemos visto han sido descuidadas porque ha habido una especie de desgobierno en este proceso de transición. Se ha aflojado un poco por parte de las autoridades salientes y las entrantes aún no tenían el sartén por el mango. Entonces, este es un buen ejemplo de donde no se puede politizar el tema de la salud. Y además es imposible, cada uno desde su parte, resolver el problema. Se van a hacer papelones haciendo cada uno por su parte, cuando lo primero que hay que hacer el primer día es sentarse a coordinar un trabajo entre los diferentes niveles de gobierno para poder avanzar utilizando toda la infraestructura estatal, medios con los que se dispone, para poder enfrentar de la mejor manera el tema COVID en nuestro país. Ahora, Luis, en el tema económico, ¿cómo deberán enfrentar alcaldías y gobernaciones esta situación cuando tenemos entendido que la mayoría la va a recibir con deudas o inclusive con menos recursos de lo que se recibía años anteriores? Bueno, es un tema que nos ha preocupado mucho estos últimos días. Hemos recibido información todavía parcial de que hubiesen problemas económicos mayores a los que se informaban. Ya las nuevas autoridades podrán darnos un informe mucho más concreto, específico, sobre cómo se está recibiendo cada uno de los gobiernos municipales. Sin embargo, adelantaba yo que sí es un problema inevitablemente de coordinación, es decir, que la mayoría de los recursos que reciben los diferentes niveles de gobierno son o de ingresos propios, por lo tanto necesitamos una reactivación económica para que también se pueda tributar normalmente, o del IDH, que tiene que ver también con una recuperación esta vez de la economía nacional. Si no se recupera la economía nacional, también bajarán los ingresos regionales y municipales. Y si no se recupera la economía regional, tampoco habrán tributos nacionales, pero tampoco regionales. Entonces, aquí está claro que debería haber una concertación también en el tema económico, porque la recuperación nacional de la economía también implica la disponibilidad de mejores recursos a nivel subnacional. Entonces, ahí tenemos dos temas que claramente están mostrando cómo aquí
deben dejar de lado los políticos sus discursos, sus diferencias y trabajar por quienes los han elegido. Vamos a ver ahora entonces cuál es el tamaño, cuál es la dimensión tanto de los gobernantes nacionales, los políticos nacionales, como de los subnacionales, y si tienen esa capacidad de, por trabajar por la gente, dejar de lado sus diferencias, por lo menos diferencias que en estos casos más bien la unificación de criterios les va a convenir mucho más para una buena gestión. Señora Erika, ¿es saludable esto de no tener los 2 tercios? Por lo menos en el municipio cruceño no hay 2 tercios para el nuevo alcalde. En la gobernación tienen que coquetear con los indígenas. ¿Es saludable esto? Bueno, yo creo que es importante y saludable darse cuenta que uno no tiene la mayoría y que tiene al frente actores con los que tiene que dialogar. Y que no se entiende el diálogo como cooptación, porque normalmente en nuestro mundo de blanco y negro hemos entendido cualquier situación de diálogo como una especie de renuncia a la independencia y al propio criterio. Creo que en este caso las funciones y competencias que tiene el gobierno departamental concretamente son demasiado concretas como para estar incorporando como una prioridad la disputa ideológica y la disputa y la pulseta. Yo creo que hay que armar mayorías, eso no es ninguna novedad en ningún país donde existe una situación de esa naturaleza, inclusive en Estados Unidos se convoca a las minorías a poder inclusive concertar y proponer políticas y armonizarlas. En el caso de Rubén, por ejemplo, él ha tenido una muy buena relación en su segundo periodo con el bloque indígena y ha tenido una relación muy constructiva con todos aquellos actores que estaban dentro del territorio. Esto es fundamental y La Paz también la va a tener difícil, como decía Damián Condori, y ojalá dentro del movimiento al socialismo y particularmente dentro de los bloques campesinos, que son los que representan a los asambleístas territoriales en las provincias, pueda prevalecer la visión más cooperativa y menos confrontacional que ha sido un poco el estilo de administrar el poder cuando se era predominante y cuando todavía se es predominante, pero cuando hay pocos recursos hay que ser mucho más inteligentes y con capacidad de concertar para hacer las obras. Entonces no es nocivo hablar de pacto. Últimamente pacto pareciera que fuera un acuerdo mínimo, ¿ya? Fuera un pecado político, una capitulación a los principios y a los programas. No, yo creo que aquí es importante dialogar con la oposición y también dialogar con los actores clave de la sociedad civil para mostrar la realidad y los desafíos que implica la gobernanza democrática en tiempos de escasez. Don Luis Andia, ¿hay que hacer pactos para no frenar las gestiones? Por supuesto que sí. A ver, no pensemos, coincido por supuesto con Erika, con lo que ha dicho, no pensemos en pactos a la vieja usanza, digamos, ¿no? Que eran pactos más que todo también políticos y también pactos prebendales, ¿no? Que se repartían, digamos, el poder. Hay que pensar en pactos por la sociedad, ¿no? Y porque los recursos de gestión sean utilizados de forma más eficiente en estos momentos. Yo creo que el pacto hoy día es el pacto por la salud, el pacto por la recuperación económica, el pacto por la economía de la familia, y esos pactos son pactos, como digo yo, que pueden ser defendidos por alguien que es del movimiento al socialismo, como alguien que es de demócratas o de cualquier partido que esté en gobierno o en oposición. Además, es inevitable en los niveles de coordinación, por eso mismo, porque en algunos casos el movimiento al socialismo está en el gobierno nacional y en otros, los gobiernos subnacionales, hay otras estructuras políticas gobernando. Entonces es inevitable la coordinación y dentro de esa coordinación se pueden hacer pactos por la defensa de la salud pública, por la economía de las familias y de los ciudadanos bolivianos, y en ese sentido no son pactos que
se traiciona política e ideológicamente a nadie. Y es más, seguramente aplaudiremos desde los medios, desde la opinión de nosotros y desde el propio pueblo, el hecho de que se vaya a hacer este tipo de pactos en momentos donde no se puede estar pensando desde lo pequeño, cuando lo grande son temas tan difíciles y centrales como la salud pública y la economía. Qué bueno. Duro, ¿no? Es que- No trabajo el que se ve. Luis, Erika, de verdad, muy agradecido. Siempre es un gusto enorme. Qué lindo escucharlos, de verdad. Es muy edificante poder escuchar los criterios. Hoy, cuando hablamos de que pacto no es lo mismo que esos acuerdos, sino que son importantes, que van a encararlo con mucha inteligencia. Erika, muy agradecido, ¿ah? Igual que Luis. Agradecido a vos por invitarnos. Buen comienzo de semana. Qué lindo, ¿eh? Igualmente. Bendiciones. Excelente. Qué lindo, Buen ¿ah? análisis. Es un buen nivel. 7 de la mañana con 14 minutos aquí en Hola País. Deportes. Ya arrancamos con Deportes Mundo Futbolero y el día de ayer cerramos la fecha en La Paz. Bolívar sigue sin convencer, pero derrotó por 2-0 a Real Tomayapo, y aquí llegaba la apertura del marcador, como lo veníamos anticipando y relatando al comienzo de Hola País. Llegaba al minuto 12 el buen gol por parte de Leo Ramos, pero mejor aún la desbordada de Bruno Miranda. Ya anotaba el tanto el argentino de último paso por Pachuca de México. Anotaba el 1-0 parcial, como muy bien lo dije, tramos bastante interesantes por parte de Bolívar, pero sigue sin encontrar el circuito de juego deseado por el técnico Nacho González. Después venía el descuento, pero había una posición adelantada. Ya al minuto 55 va a pasar esto. Expulsado el arquero Luis Fernando Cárdenas como último hombre. La ley lo sanciona dar o intentar dar roja por parte del árbitro Gary Vargas, y se quedaba con un jugador menos el conjunto tarijeño. Y esto lo iba a poder usufructuar el conjunto de Bolívar. Una jugada calcada a la del primer gol. Buen desborde por parte del jugador Roberto Carlos Fernández, y Ramos anotaba el 2-0 final. Y el día de ayer también más temprano, en la ciudad de la Villa Imperial de Potosí, el clásico se lo adueñó Nacional, que empezó perdiendo, señoras y señores, 1-0 con el gol de Leiner Escalante al minuto 29. Lo anotaba el gol y andaba ganando el conjunto de Real Potosí 1-0. Venía haciendo en tramos superiores a su clásico rival. Ahí vemos la imagen de la hinchada de la Villa Imperial, pero todavía restaba muchísimo tiempo en este clásico potosino, que hace muchísimo tiempo que no se jugaba tan bien. Y aquí va a llegar el empate, doble cabezazo en el área, es gol parental de derecho por parte del primer palo Inestrosa, y con la parte interna, ahí también hay un par de tumultos entre Real Potosí y Nacional Potosí. Luis Aníbal Torrico anotaba el 1-1 y el empate, pero el 2-1 iba a llegar al minuto 86. Diego Navarro anotaba el 2-1 final. El clásico lo adueñó Nacional Potosí. Y a la misma hora en Cochabamba, en el sudamericano, Félix Capriles Wisterman, llueve sobre mojado, cayó nuevamente y quita derrota consecutiva que sufre el conjunto aviador, esta vez en manos de Emcepal Palmaflor, que hizo de local en este estadio en Cochabamba el conjunto de Quillacoyo. Pero iba a empezar de muy buena manera la visita. Golazo por parte de Serginho al minuto 8. El brasilero con la número 10 se llenaba el empeine de gol, pero restaba un montón de tiempo y el 1-1 iba a llegar por parte de Noir. Pero antes vemos esta pirueta tremenda de Cumbia Castellón, una jugada bastante interesante la que había hecho Palmaflor, no tenía otros recursos más que hacer la media chilena, y aquí va a llegar el descuento. Travesaño de Vladimir Castellón, captura el rebote Ricardo Noir, y el pájaro, surgido futbolísticamente de las divisiones menores de Boca Juniors, anotaba el 1-1 parcial cuando restaban muy pocos minutos para que termine la segunda etapa. Y en el segundo tiempo vemos esta tremenda jugada por parte de Mark Uba, el jugador nigeriano. Perfecto el pase filtrado para Vladimir Castellón, que anotaba el 2-1. Y el último gol iba a llegar por parte de Luis Fernando Saldías de primera. No le dio tiempo de reacción a Rodrigo Vanegas. Señoras y señores, Palmaflor 3, Wilstermann 1. Todavía queda mucha más información futbolera y deportiva, pero continuamos con más cuando son las 7 de la mañana, 18 minutos. Resta muchísima más información aquí en Hola País.
Continuamos con más porque hoy al parecer será el último día laboral de Marcelo Ríos, secretario de Salud en Santa Cruz, quien trabajó también junto al doctor Oscar Urenda y está con nosotros esta mañana. Doctor, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días a todo el equipo de Hola País, un gusto saludar. Me imagino y sin duda alguna que ha sido una temporada muy dura, sobre todo cuando llega la pandemia, el tema de la vacunación, la organización que ha tenido que enfrentar durante su gestión. Pero ¿cómo quedamos ahora? ¿Cuántas personas han sido vacunadas y cómo queda el sistema de salud en Santa Cruz, doctor? Bueno, hemos ido con una vacunación que el equipo lo considera muy saludable, con bastante avance, a pesar de las dificultades en el tema de las cantidades de dosis. Por eso hemos ido habilitando puntos de vacunación que nos ayuden, ¿no es cierto?, a poder hacer una distribución ordenada, porque evidentemente lo peor que puede suceder es que por querer hacer rápido algunas cosas fallemos en la cadena de frío, fallemos en la efectividad, por lo tanto, de las vacunas y la esperanza queda, ¿no es cierto?, en incertidumbre. Hemos ido avanzando con 22 puntos de vacunación solamente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Cada uno de los municipios del departamento tiene de a 1 o 2 puntos de vacunación, tanto en el sistema público como en la seguridad social. Hemos logrado ya distribuir y aplicar más de 140.000 dosis de vacunas, primeras dosis de vacuna, obviamente, utilizando las 4 vacunas que han llegado al país: la Sputnik V, la Sinopharm, la AstraZeneca y la Pfizer. Santa Cruz aún tiene una muy buena capacidad en la que vamos a dejar para el tema de la conservación una red de instituciones que nos han ayudado y que hemos hecho alianzas con todos ellos para poder conservación para cualquiera de las vacunas, de las +2+8, que es el Sinopharm, hasta las -80 grados, como es Pfizer. Una red de puntos de vacunación ya instalados con la seguridad social, con el sistema público, con el sistema privado también. Y en puerta tenemos, esperemos hasta mañana, que el equipo siga avanzando con la apertura de nuevos puntos de vacunación. Estamos dejando todo debidamente planificado, con bastante fortaleza para que la población tenga la certidumbre y cuando nos lleguen más vacunas podamos seguir avanzando con esta vacunación masiva que la población necesita y merece. Bueno, doctor, un gusto saludarlo. Queda un desafío muy grande, ¿no? Porque la letalidad en esta pandemia sigue siendo alta, especialmente en Santa Cruz. Sí, la verdad que sí, continúa elevándose. La casuística está orientada a los adultos mayores. Si bien solamente entre el 14, el 15, el 20% de las personas que se enferman son adultos mayores, pero estos adultos mayores que fallecen por encima del 60% son los que lamentablemente mueren. Y cuando llegan a una terapia intensiva, el 90% de los que llegan a terapia fallecen. Por lo tanto, es una situación muy dramática, por eso es que se ha enfatizado y preocupado con los adultos mayores, por eso es que el plan departamental y lo que estamos dejando en el equipo es que se continúe vacunando a adultos mayores, aunque en mayo deberíamos ya empezar con las personas con enfermedades de base, las personas de 18 a 59, pero yo no lo veo conveniente todavía. Si empezaríamos a vacunar hoy con la otra población, se mezclarían los grupos, ¿no es cierto?, y quedarían subsumidos los de 60 años. Por lo tanto, debe por lo menos unas 2 semanas más vacunar los de 60 años para vivir con esta población que necesita inmunizada. Doctor Marcelo Ríos, ¿se va satisfecho o se va con esa espinita? Esto más quería hacer o esto más podía hacer. Bueno, esos sentimientos encontrados, evidentemente. Me voy sobre todo con la sensación de haber aceptado y cumplido un reto enorme, tener en Santa Cruz, ¿no es cierto?, una gran población que ha sabido confiar, que ha sabido seguir con las recomendaciones, con muy poca oposición desde el punto de vista técnico, porque hemos trabajado en equipo, no ha sido una cuestión de acciones de manera solitaria, eso de ninguna manera vamos a plantearlo así. El equipo es bastante grande, con mucha actividad. Me voy contento en muchas de las áreas en las que hemos avanzado como departamento, en las que se han conseguido abrir. No todas hemos conseguido resultados, pero hemos dejado acciones claras. El equipo también ha comprendido y hemos ido
convirtiendo algunas cosas que necesitaban mejorarse, y en otras evidentemente me ha encantado terminar, ¿no es cierto?, el plan de vacunación, poder ver, concluir, que tengamos los 50 puntos abiertos, que tengamos vacunación en personas de 18 a 59 años por las enfermedades, cientos de llamadas y mensajes en mi celular de personas que están pidiendo la vacuna y que les pedimos paciencia, que les pedimos que avancemos con la vacunación. Hay otros temas puntuales en el departamento que esperemos y confío además que el equipo que viene, porque evidentemente no se puede cambiar a todo el SEDES, ¿no es cierto?, toda la Secretaría, cambian las autoridades, cambian las visiones quizás, pero la esencia se queda, el alma se queda en el equipo trabajando, y además confiado de que las nuevas autoridades van a hacer lo que tienen que hacer, van a dar continuidad a muchas cosas, van a fortalecer, y como dijo el gobernador Rubén Porta, debemos apoyar a las autoridades que vengan, porque si les va bien a ellos, les va a ir bien a Santa Cruz. Doctor, ¿cuáles son los desafíos más grandes que debe afrontar ahora a la persona que va a asumir el cargo que usted está dejando? Primero que nada, la continuidad del avance respecto al tema de los indicadores en salud que tiene el departamento, y que la pandemia ha golpeado de tal forma que ha no retrocedido, pero ha retardado la continuidad en el seguimiento de la calidad de los indicadores. Dos, definitivamente un gran problema que implica con el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional respecto a los pendientes. Hemos traspasado la información, hemos conversado ya con todo el equipo de transición de las autoridades entrantes de manera responsable, donde les hemos dado y mostrado todos los descargos y los pendientes. Y eso implica lo que se está dejando, que es lo que lamentablemente hasta ahora el Ministerio no ha respondido favorablemente, que es la transferencia de los recursos para el pago de los sueldos adeudados a los profesionales y trabajadores que estuvieron atendiendo el COVID el año pasado, los que fueron contratados por el AICEM, en algunos hospitales, en algunos centros pequeños. En la situación del hospital de Montero es otra situación que queda pendiente, sin respuesta, y obviamente la contratación de más personal para el apoyo de las brigadas de vacunación, y un tema muy muy importante que es los memos de designación por las convocatorias abierta departamental que hubo a profesionales con ítems ministeriales, que se les está perjudicando porque no ha designado el ministerio, el ministro, los memos respectivos, y nosotros hemos hecho todas las acciones administrativas que se deben hacer y lamentablemente no tenemos respuesta. Son unos temas pendientes, esa parte administrativa, y lo demás, la continuidad de lo que queríamos hacer, que nos faltó, que es enlazar al sistema educativo con el sistema de salud, pero que bueno, la pandemia no permitió, porque no hubo, ¿no es cierto?, ya una actividad educativa normal, solo virtual. Creo que son temas pendientes y específicos que Santa Cruz necesita avanzar. Doctor, quiero felicitarlo por la gestión que ha realizado. Ha sido una gestión dura, ha sido bastante difícil. Se me viene a la mente dos nombres, el doctor Oscar Urenda, el doctor Torres, que ustedes han vivido estas situaciones muy de cerca, han atendido bastante, han sufrido por la pandemia y han sabido afrontarla. Doctor, muchas felicitaciones y éxitos de aquí para adelante. Muchísimas gracias a todo el equipo de La País. Ustedes han estado pendientes y ayudándonos a todos con la información en salud, transmitiéndolas, ayudándolas a llegar a todo el departamento y el país. El equipo entero que queda en remojo, como se dice, ¿no es cierto?, para continuar las acciones. Esto no se va a detener, no va a haber una parada y esperar que actúe. El sistema de salud debe continuar, no tiene pausas y debe sentirse fortalecido, justamente porque las acciones nuevas de gobierno deben procurar, ¿no es cierto?, que las cosas mejoren, y la población debe tener evidentemente la capacidad de poder absorber las recomendaciones. De todas maneras, como profesional vamos a seguir pendiente de las actividades, vamos a seguir generando promoción y educación en diferentes otros lugares, y bueno, acompañar siempre, y atentos y agradecidos por todas las palabras de aliento y comprometido para siempre con los amigos de la prensa por el gran apoyo que hemos tenido con ustedes. Excelente, doctor. Muchas gracias, doctor Marcelo Ríos. Es bueno destacar, ¿no? Un funcionario público normalmente no se destaca porque hay políticos de por medio, pero el trabajo es importante reconocerlo, ¿no? Queda difícil el poder superar el trabajo que han realizado ellos a los que vienen ahora. Tienen que tener
tener un marcado trabajo de día a día, hora a hora, porque el trabajo del doctor Marcelo Ríos, 24 junto horas. con los otros trabajadores, muy bueno. Muy bueno. Amigos, vámonos a la pausa. Retornamos aquí con La País. Estamos haciendo